Vamos a orar. Dios soberano, todopoderoso, Dios eterno, venimos delante de tu presencia, reconociendo tu gran majestad, tu soberanía, tu grandeza. No de una manera natural, sino porque tu palabra santa nos muestra cuán grande eres tú y cuán pequeños nosotros y cuán necesitados estamos de tu gracia. Por eso pedimos que con tu misericordia envíes el poder de tu Espíritu Santo para que podamos leer tu palabra y entenderla. Y para que ese mensaje llegue a nuestras mentes y corazones y nos transforme, nos haga conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que Él sea glorificado en esta tarde y noche aquí. Que cada uno de los que aquí estamos sea iluminado por tu Espíritu Santo en la exposición de tu palabra. Tú conoces la situación de nuestro corazón, lo más profundo, lo más secreto de nuestras almas, tú lo conoces. Provee a cada uno de los que aquí estamos según tu mucha misericordia. Provee salvación a aquel que no ha nacido de nuevo. Provee consuelo al que está triste. Confirma al que está dudoso. Fortalécenos a todos en la fe que es en nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Pueden sentarse. Estamos en la serie de sermones basados en la epístola de Judas. Entonces le ruego que abramos la Sagrada Escritura en la epístola de Judas y vamos a leerla toda como tenemos costumbre en esta serie. Dice así la palabra de Dios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo
disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Estamos todavía en el versículo 4. Hace 8 días vimos parte del versículo 4 y hubo que dejar 2 temas contenidos en el versículo 4 para una exposición aparte. Hay 2 palabras importantes en este versículo que son la base de la predicación de esta noche. Dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Habíamos visto las características de los falsos maestros, su falsa doctrina, la perversión de la gracia de Dios, la perversión del Evangelio, su conducta. Pero hay 2 palabras importantes que dejamos la vez pasada, y son estas frases: desde antes habían sido destinados, y eso nos habla de la predestinación, y la otra palabra es para esta condenación. Si hemos de ser fieles a las Sagradas Escrituras y creer y predicar todo lo que ellas nos muestran, cuando nosotros pasamos por versículos así, no podemos simplemente ignorarlos, pasarlos por alto, porque hablan de cosas realmente espantosas, pero que están en la Biblia
y que fueron reveladas a nosotros por Dios. Tenemos que entenderlas y de ellas también sacar provecho. Voy a empezar por la palabra condenación. No es un tema del cual uno se pueda gozar predicándolo, pero es la realidad que existe una condenación. Existe la condenación. Muchos no quieren hablar de esto y tristemente no solo dentro de las sectas o no solo dentro de los incrédulos, sino incluso dentro de personas que profesan ser cristianas, el tema de que hay una condenación y que esa condenación es eterna, se huye de predicar tales cosas. Esa palabra, condenación, tiene dos connotaciones. Recibir la condena o estar pronto a recibirla, y luego, ¿cuál es esa pena o condena que será recibida? Si ustedes recuerdan, en la crucifixión del Señor, habían dos malhechores crucificados con el Señor Jesucristo, uno a su izquierda y otro a su derecha, y uno de ellos le injuriaba. En otro evangelio dice que los dos le injuriaban, pero eventualmente nos cuenta Lucas, capítulo 23, versículo 40, dice, cuando escuchaba al otro injuriar, le dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Ese malhechor era consciente de algo. Nosotros estamos recibiendo el castigo, pero dice, estamos, como decirlo así, a un paso de la condenación y usted no tiene temor. Hay, mis estimados, una condenación. Hay otro versículo en el cual que nos servirá para luego cuando profundicemos más de cómo es que se da esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19 dice, y esta es la condenación. Esta es la condenación, o la razón de la condenación, pudiéramos nosotros tal vez decir. ¿Qué es? Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El ser humano huye de la luz porque la luz va a reflejar sus obras malas, y en esa misma actitud acarrea condenación. El hecho de que hay una condenación y que esa condenación es un infierno eterno está contenido aquí en la Biblia, y el que más habló del infierno como la condenación eterna es nuestro Señor Jesucristo. Una predicación que solo muestra al Señor Jesucristo como amor y amor y amor no es fiel, porque Él, si bien podemos leer en muchísimas ocasiones, llamó a los pecadores amorosamente al arrepentimiento y a creer, fue Él el que dijo las palabras más claras con respecto al infierno. Y dice que en aquel día Él dirá a los que están a su izquierda, dice, una representación del juicio es, dice, y Él pondrá a su derecha a las ovejas y a su izquierda a los cabritos. Y cuando Él se refiere a ellos, les dice estas palabras: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero esas palabras tan espantosas salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo, según lo que Él como juez un día dirá a gran parte de la humanidad: apártense de mí. Y es una palabra que nosotros no usamos para nadie, pero Él tiene todo el derecho de usarla. Y le dice: malditos. ¿A dónde van ustedes? Al fuego eterno. Entonces, mis estimados, si nosotros hemos de
decir que somos cristianos y que creemos la Biblia, tenemos que creer también esta enseñanza de que hay una condenación y que esa condenación es eterna. Unido a ello estaremos viendo cómo funciona la doctrina bíblica de la predestinación. Pero al estudiar estas cosas debemos ser bien cuidadosos. Nosotros vamos a ir a la Biblia a ver qué dice ella con el fin, como siempre les decimos, de sacar provecho para nuestras almas. Pero hay una ilustración que me sirvió bastante de un libro que me regalaron recién de J.L. Dack, que él decía esto: un agricultor tiene que dedicarse ¿a qué? A sembrar y a hacer todo lo que tiene que ver con la siembra. ¿Qué hace el agricultor? Prepara el terreno, arar, sembrar la semilla, preocuparse por el riego, etc. Y esperar la cosecha. Si ese agricultor a lo que se dedica es a investigar cómo funcionará todo esto de los crecimientos de las semillas, de todos los procesos químicos que están involucrados en el crecimiento de las semillas, etcétera, él no va a ver mucha cosecha. Aquello lo que va a hacer, su campo se va a llenar de maleza, no va a cosechar nada. A ver si logro que me entiendan la ilustración. Nosotros no hacemos nada si solamente indagamos en la doctrina bíblica para descubrir cosas difíciles de entender y no estamos sembrando. Puede que yo no sepa exactamente cómo funciona, pero yo siembro confiando en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Si usted nada más se dedica a indagar, eso no es lo que hace un agricultor, eso lo hace otra persona, no el que se dedica a la agricultura. Y mejor seamos agricultores. Sembremos la semilla de la palabra de Dios. Y hoy sí vamos a ver un poco de cómo funcionan las cosas según la Biblia. Pero no perdamos de vista que a lo que fuimos llamados fue a sembrar y a dejar el resultado al Señor. Hay otra cosa que también es una advertencia muy seria, muy necesaria para nosotros y que está en Deuteronomio 29:29. Cuando vamos a tratar cosas difíciles de entender, y dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Puede ser que de esta exposición usted salga con más preguntas y más dudas de las que tenía hasta hoy. Y que eso le lleve a rendirse más al Señor. Pero a saber una cosa, aunque puede que estas doctrinas le parezcan incomprensibles, las enseña la Biblia, pero hay unas que son claramente comprensibles y son para que usted y yo andemos según el camino de Dios. Para hablar de estos dos temas, de la condenación y de la predestinación, nosotros primero tenemos que tener algo bien claro, y es el estado de la humanidad. Nosotros partamos de algo tan real como cuál es el estado de la humanidad. ¿Quiénes son los seres humanos? ¿Cómo está la raza humana? La raza humana está caída bajo condenación. Muy conocido es el versículo de Romanos 3:10 que dice: no hay justo ni a uno, ¿verdad? No hay gente buena. La gente puede hacer cosas buenas, pero en el sentido en el que necesitamos justicia para presentarnos delante de Dios, nadie tiene tal cosa. Y conocemos también todo Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, no algunos, no la mayoría o la minoría, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces eso es de donde vamos a partir para estudiar esto. La humanidad toda está destituida de la gloria de Dios porque todos somos pecadores, injustos, no merecedores de salvación, sino de condenación. Entonces ese es el estado de la humanidad.
Si nosotros no entendemos eso, ni partimos de ahí, todo lo demás que veamos nos va a ser mucho más difícil entenderlo. Esta es la realidad. El hombre cayó y la humanidad toda está bajo condenación. Pero Dios, en su plan eterno, quiso salvar, y entonces veamos las posibilidades. Vemos por la Biblia que sí hay salvación. Hay salvación. Gloria a Dios, hay salvación. Pero si entonces hay salvación, tenemos que ver cuáles son las posibilidades. Número uno, o Dios va a salvar a todos, absolutamente, o Dios no va a salvar a todos. Hay gente que sí cree que Dios va a salvar a todos. Eso se llama universalismo. Si no lo han oído, hay gente que cree eso. Y hay gente que se expresa así. Dios nos hizo a todos, ¿cómo nos va a mandar al infierno? Dios al final a todo el mundo va a perdonar Dios, y entonces va a haber un final, según la mentalidad del mundo, así, feliz, todo el mundo salvo. Y como les digo, estas son herejías que se han introducido en el cristianismo también. De hecho, hace unos años yo escuché a alguien que decía, no incluso que Dios va a salvar a toda la humanidad, sino que Dios va a perdonar incluso a Satanás y a los demonios. Ahora, si usted lo piensa como el mundo piensa, eso es más bonito creer eso. Con una mente que no entiende ni la santidad de Dios ni la gravedad del pecado. Entonces cada uno tome su rumbo, haga lo mejor que pueda o lo que más le guste, que al final todo va a salir bien, todo mundo va para el cielo. Pero eso no es lo que la Biblia enseña, y como le decía, Mateo 25:41 nos dice claramente que en aquel día, el día de juicio, es un día de separación. Y están los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Bueno, entonces eso es lo que la Biblia enseña. Que Dios así lo ha determinado. No todo mundo será salvo. Lo siguiente a determinar es, entonces, si no todo mundo va a ser salvo, los que van a ser salvos, ¿cómo es que van a ser salvos? Y hay dos posibilidades. Por algo que ellos hicieron o hacen, y eso se llama salvación por obras. Eso es la base de toda religión falsa. Algo que el hombre hace para merecer la salvación. Una vez más, la base de toda religión falsa es lo que el hombre hace para llegar a Dios, es decir, para merecer la salvación. Y la base de la religión cristiana es completamente diferente, porque no se basa en lo que el hombre hace, sino en lo que Dios hizo en su Hijo Jesucristo para salvar. Hay versículos muy claros que nos hablan de esto. Muchos los hemos memorizado. Efesios 2:8, ¿cómo dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Después dice, porque somos hechura suya. Y después habla de las obras como resultado de la salvación, ¿verdad? Dice, sin embargo, solo veamos eso. Ya ahí vamos aclarando el asunto. Entonces, no puede ser, según la Biblia, por lo que el hombre hace. Es lo que Dios hizo. ¿Cómo es salvo el hombre? Por gracia, por medio de la fe. Pero una fe que no es algo que usted tiene en sí mismo, sino dice, es don de Dios. Entonces la salvación, según nos enseña la Biblia, es por gracia, es por medio de la fe, es un don de Dios. No hay nada que nosotros hagamos que nos haga merecer la salvación. ¿Recuerdan cuando habíamos memorizado Tito 3:5? Nos salvó, ¿cómo decía? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por ese lavamiento que Él hizo,
por la regeneración. Esa es la manera en que Dios salva. Y hasta aquí entonces podemos decir, Dios elige. Ellos sabemos cómo hay oposición en el ser humano hacia esto. Y vean, el asunto es este: hay oposición en el corazón de todo ser humano hacia este pensamiento de que usted no es el capitán de su barco. Pensemos en nuestra vida eso, como una nave. Y cada uno quiere creer que yo la llevo por donde yo quiera y yo llego donde yo quiera ir. Pero esa verdad bíblica de que no somos dueños de nuestra propia alma es algo que, como les digo, no solo los incrédulos, sino gente que se dice cristiana odia ese concepto de que es Dios el que está en control y que Él es el que manda. Pero eso es lo que la Biblia nos enseña, que Dios salva por gracia y que la salvación es porque Dios ha elegido. Ahora, hasta ahí llegamos en acuerdo gran parte del cristianismo. Habrá quienes incluso quieren borrar la palabra elección y predestinación de la Biblia, pero eso no se puede hacer. Sin embargo, algunos la aceptan y modifican la razón de la elección. Entonces, está bien, sí, Dios elige, dicen. Pero Dios elige, según piensa la gente, en base a lo que Él vio que la persona iba a hacer. Eso es realmente antibíblico. La Biblia nos dice claramente, en muchas partes, pero de las más claras que nosotros solemos leer, cuál es el propósito y de qué manera es que Dios eligió. Voy a leer unas para ustedes que no necesitan ni siquiera mucho comentario. Al leerlas tenemos las respuestas. Efesios 1, y entonces dice los versículos 4 y 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Ahí está el propósito. En amor, habiendo sido predestinados, de la palabra que nadie quiere, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando Cristo habló a sus discípulos en Juan 15:16, le dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis mucho fruto. La elección es Dios el que la hace, no somos nosotros. De manera que esos que piensan que Dios vio al futuro para después elegir, le están dando un sentido incorrecto y no bíblico a la doctrina de la elección. El apóstol Juan en su epístola dice tan claramente, 1 Juan 4:19, ¿por qué es que nosotros hoy podemos amar a Dios? Porque Él nos amó primero. Si nosotros lo vemos de esa otra perspectiva que lo están aceptando algunos, estamos contradiciendo la Biblia. Es más como pensar que Dios ve a ver quién le va a amar y entonces lo elige. Pero nosotros vemos aquí que ese amor que hoy, si usted es cristiano, puede profesar por Cristo, ese amor es el resultado, la reacción ante el ser receptor del amor de Dios. Entonces, el decreto divino no nos explica la razón en sí, sino que nos dice porque así Dios lo quiso. Y esto es decir, voy a buscarlo para ustedes, Lucas 10:21, para que veamos qué es lo que dice Jesucristo cuando está hablando de este tema. Lucas 10:21, vean. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, vean, él está contento. Y vean qué oración que hace. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ahora, vean qué motivo de la alabanza. Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿Por qué hizo Dios eso?
¿Qué dice el versículo? Sí, Padre, porque así te agradó. Porque Dios así lo quiso. Y una vez más, surge del corazón del hombre un rechazo a que Dios haga las cosas porque Él quiere hacerlas, como si Dios tuviera que darnos a nosotros explicaciones. Con frecuencia yo trato de apaciguar esa inconformidad del ser humano al hablar de la elección. Y le digo, bueno, mire, Satanás pecó y sus ángeles, y se hicieron demonios, y Dios no salvó a nadie ahí. Sin embargo, el ser humano cayó, y todos igual merecedores de condenación, pero Dios quiso salvar. ¿Pero por qué? Porque Él así lo quiso. No porque haya algo en la criatura que le haga merecer la salvación. Ahora, vamos adentrándonos, si esto fue así, a que esta predestinación es como una moneda que tiene dos caras. Y así como nosotros podemos hoy regocijarnos de saber que Él eligió, quiso tener misericordia de muchos para salvarlos en su Hijo Jesucristo, del otro lado de la moneda está lo que nosotros llamamos la reprobación. Y Dios pasó por alto a muchos para que ellos reciban la condenación. Y como les decía, si hemos de ser honestos en decir, yo creo la Biblia, yo soy un cristiano bíblico, yo creo todo lo que la Biblia dice, entonces no debemos pasar por alto versículos como Proverbios 16:4 nos dice algo así. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Mateo 13, cuando el Señor ha dicho la parábola del sembrador, en los versículos 10 y 11, sus discípulos le preguntan esto. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y yo he escuchado a predicadores diciendo que las parábolas era para que le entendieran mejor. Veamos qué es la respuesta de Cristo. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Vamos a ir a la segunda epístola de Pedro, versículos 7 y 8. Este es muy similar a lo que nosotros leemos en Judas. Es primera de Pedro, perdón, no es esa. Esta es la realidad de lo que les decía de las dos cosas que están involucradas aquí. Dice así, para vosotros, pues, los que creéis en Él, ¿verdad? Estamos hablando de Cristo, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Atentos, tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hay un pasaje que vamos a leer, que si nosotros lo leemos así como está y lo aceptamos, vamos a tener la doctrina bien clara. Y al terminar de él, si nuestro corazón es
es humilde ante el Señor, vamos a tener bien claro el tema que estamos estudiando. Leamos por favor Romanos capítulo 9. Y aquí voy a leer bastantes versículos, entonces síganme por favor en Romanos 9. Yo voy a leer a partir del versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Versículo 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios actúa según su plan eterno. Muchos que aquí son llamados vasos de misericordia, eso es lo que reciben, misericordia. Y otros lo que reciben es justicia. Pero nadie recibe injusticia. Nosotros recibimos misericordia, como dice el Salmo 103. No has hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos has pagado conforme a nuestros pecados, sino que Él extendió, dice, su misericordia, tan alta como los cielos, por los suyos. Hay, eso sí, una diferencia entre la acción positiva de Dios para los elegidos y la no acción, en este caso para los réprobos. Quisiera leer unas otras lecturas que nos van a aclarar esto un poco. Vamos a leer Hebreos 12:16. Precisamente del caso que recién leímos en Romanos. Hebreos 12:16 dice así: no sea que haya algún fornicario o profano
como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces yo voy a hablar de 3 casos de réprobos que nos van a aclarar un poco las cosas. La Biblia dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Tenemos que tener esto bien claro. El que Dios amara a Jacob no tiene nada que ver con que Jacob era más bueno, porque era igual de malo. Tramposo, engañador, lean la historia. Pero como de él tuvo Dios misericordia, hubo para Jacob un Peniel, un lugar al que él le puso Peniel, que significa el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque él dijo, he visto a Dios. Él fue llamado por Dios, tuvo su encuentro personal con Dios y Dios lo cambió. A Esaú lo dejó en su camino. Pero cuando nosotros leemos aquí, que debería impactar nuestro corazón, donde dice que no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, entendamos qué es lo que él procuraba con lágrimas. No dice aunque lo procuró con lágrimas el arrepentimiento. ¿Qué es lo que él procuraba con lágrimas? La bendición. Vean la gran diferencia de gente que puede estar en el cristianismo no por Cristo, sino porque ellos piensan en la bendición que dicen que Cristo da. Entonces, quiere el Señor que no sea el caso de nadie de los que está aquí, pero podría haber un Esaú, un profano, que lo que anda es detrás de la bendición y que lo que anhela del mundo futuro es todo lo maravilloso que pueda hacer, pero no anhela al Señor Jesucristo. Y por eso sus lágrimas, las lágrimas de Esaú, nunca fueron lágrimas de arrepentimiento. El que se arrepiente verdaderamente no se arrepiente de las consecuencias de sus pecados nada más, sino de haber ofendido a Dios. Pero tenemos 2 casos entonces, Esaú y Jacob. Los 2 pecadores, los 2 merecedores de condenación, los 2 hijos de la misma mamá. Y dice la Biblia, claramente lo leímos, ¿verdad? Antes que hicieran bien o mal, fue dicho. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios mediante la elección, mediante el que llama, no es algo que ellos hicieron, es Dios que tuvo misericordia de Jacob. Y también nos habla, vimos ahí en Romanos 9, a un hombre, Faraón. Un hombre del cual dice que Dios lo endureció. Y necesitamos saber qué significa ese endurecimiento de corazón. Porque nosotros no creemos de ninguna manera que Dios haya tenido que hacer algo para empujar a Faraón a pecar. Simplemente dejarlo que siguiera su camino. Y esto es lo terrible de no entender cuán grave es la situación del pecador sin Dios. Ese Faraón se endureció, soberbio, cada vez más endurecido. Y la Biblia dice que él endureció su corazón, pero la Biblia dice Dios endureció también su corazón. Ambas cosas es válido decirlas, pero Dios, para endurecer el corazón de alguien, lo único que tiene que hacerlo es dejar que haga lo que Él quiere hacer. ¿Sabe por qué usted no cayó más hondo en el pecado? Porque Dios quiso librarle. Y hay otro rey que también fue soberbio como Faraón, del cual leemos en Daniel 4, para que veamos que la gracia de Dios
Y a esto es a lo que la Biblia llama el que Dios no hace acepción de personas. Las personas interpretan esa frase de que Dios no hace acepción de personas como que Dios estuviera obligado a salvar a todos. Pero aquí vemos 2 hijos de una misma madre. Dios no desechó a toda esa familia, de esa familia quiso salvar. Vemos al faraón, al cual dejó él ir por su propio camino, endurecerse y recibir la condenación. Pero vemos en Daniel 4 a un rey igual de soberbio, Nabucodonosor. Pero de este rey Dios se apiadó, porque le mandó un castigo y lo cambió. Y cuando nosotros leemos, dice, al final del tiempo, ese tiempo fueron 7 años, de que ese hombre era como un animal, como una bestia, se enloqueció. Y dice, y al final del tiempo, alcé mis ojos y glorifiqué al Altísimo. ¿Y por qué? Porque Dios tuvo misericordia de él. Los fariseos, endurecidos contra Cristo, siempre pidiendo señales. Pero dentro de los fariseos Dios quiso tener misericordia. Pablo era un fariseo y él se llama a sí mismo fariseo de fariseos. Es decir, era en su propia secta de los más estrictos. Entonces entendamos algo. Si nosotros no hemos caído más bajo, si nosotros no nos hemos desviado por cosas que nos espantan, que oímos que otros hacen, es porque Dios en su misericordia nos ha librado. Pero si Dios quitara eso, podemos llegar a ser tan malos como cualquier malo de los malos peores. En Génesis 20 lo leemos eso, cuando a Abimelech Dios le dice, yo fui el que te libré de pecar contra mí. Génesis 26. Dios es el que nos libra de pecar. Todo esto puede a la gente, como el mismo, si nosotros leemos ahí Romanos 9, esto genera de la gente preguntas, y no solo preguntas, sino reclamos. Esa es la palabra. Yo tengo un reclamo delante de Dios, casi que lo puede la persona decir así. Y él le dice, ¿no es eso altercar con Dios? ¿Entrar en pleito con Dios? No entendemos. Pues entonces lo aceptamos, no entendemos, pero así lo dice la Biblia. Sin embargo, hay algo que tampoco entendemos, que también lo dice la Biblia y que tenemos que aceptarlo. Vean, la más grande injusticia jamás cometida en la historia es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el único, puro, santo, que jamás merecía que nadie le hiciera lo que le hizo. Eso es una gran injusticia, que crucificaran al inocente, que maltrataran al inocente. Y sin embargo, la Biblia nos dice que ese fue un evento que Dios había ordenado. Quisiera que leyéramos para que veamos cómo las dos cosas son ciertas. Hechos 2:23 dice así: a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, veamos que esto está en el plan de Dios, y sin embargo Él los confronta y le dice: a ese prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. En ese mismo Hechos, capítulo 3, versículo 15, vean cómo les habla Pedro y les dice a ellos: y matasteis al autor de la vida. Matasteis al autor de la vida. Entonces, cuando hablamos de la predestinación y de ese plan oculto de Dios, Él está actuando en todo lo que sucede y nada se sale de su control. Este mundo tan perdido y tan que
que nos parece que no hay solución, igual Dios tiene control y Él ha determinado en su plan salvar un pueblo. Si ante la cuestión de la predestinación usted lo considera como cristiano, voy a recordarle una frase que decía un profesor que tuve del seminario, Roger Smolin, y decía que ante la predestinación nosotros solo tenemos que hacer estas tres cosas. Oiga, cristianos, ante la predestinación solo tenemos que hacer estas tres cosas: agradecer a Dios, cerrar la boca y temblar. No podemos altercar con Dios. ¿Quién puede pelear contra el Todopoderoso? ¿Quién puede decirle, ¿por qué has hecho esto así? El mismo Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel es el que le dice, no hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué haces? Esto es así y así lo dice la Biblia. Sin embargo, en teología, analizando el asunto tal vez para una mejor comprensión y para no caer en errores, que la Biblia nos dice, Dios ni es autor de pecado ni se complace en el pecado, y eso tenemos que tenerlo bien claro. Nadie puede echarle la culpa a Dios de sus pecados, eso no se puede hacer. Entonces han querido algunos dar como una especie de orden en el decreto de Dios, porque el decreto de Dios es uno. Dios tuvo un plan y ya, desde la eternidad. Nosotros, para comprensión, le damos un orden a ese decreto que es así. A ver si les ayuda a ustedes también. Primero, en el decreto de Dios estuvo crear un universo. Pero en el decreto de Dios seguidamente estuvo permitir que esas criaturas que Él creó tuvieran la capacidad de pecar y cayeron. Eso estaba dentro del decreto de Dios, permitir la caída. Nunca crean que eso tomó a Dios por sorpresa. En el plan de Dios también estuvo luego decimos nosotros, estoy aclarando, ¿verdad? Elegir de entre la humanidad caída a unos para salvación y pasar por alto a otros. Y en el plan de Dios también estuvo proveer la forma de salvación de esos que Él eligió. Y en el plan de Dios está llamar a aquellos por los cuales su Hijo Jesucristo dio la vida. Dios ordena todas las cosas de tal manera que solo Él puede, porque es todopoderoso y sabio, las ordena de tal manera que Él ni es el causante del pecado ni participa en el mal, y sin embargo se sirve del mal para cumplir sus propósitos. Nosotros hemos visto una doctrina muy difícil, terrible, pero que es la verdad y de la cual se nos dice algo aún más espantoso. Cuando leemos esto en 2 Timoteo 3, los versículos 8 al 13, porque estamos hablando de los que se infiltraron en el cristianismo, que ellos tal vez mismos piensan que son cristianos y no lo son, y abrazan falsas doctrinas que les llevarán a la condenación, y abrazan un estilo de vida contrario a la ley de Dios. Pablo los describe así, 2 Timoteo 3, 8 al 13. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Vean, ellos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Por eso le llamamos a esto la reprobación. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me vinieron en Antioquía, en Iconio y Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Atentos aquí. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
Aquí hay una paradoja. Dios da a algunos lo que ellos quieren y así se condenan. Y a otros nos da lo que no queríamos, nos cambia el corazón para que amemos a Cristo, para que veamos al Salvador precioso, necesario y seamos salvos. Pero tenemos que tener entendido esto, no hay gente, no habrá gente en la condenación del infierno que pueda decir, yo quería ser cristiano, yo amé a Cristo, pero no fui elegido. Eso no es posible. Eso no es posible. Nadie quiere a Cristo, como les decía, como el Esaú. Puede que hay gente que está jugando de cristianos o aparentando. ¿Por qué? Porque no es que aman a Cristo. Lo único que quieren es librarse del infierno. No tienen pesar por el pecado. No les interesa conocer al Salvador Jesucristo realmente. No se deleitan en Él. Tengamos esto bien claro, todo aquel que esté en el infierno estará ahí porque nunca amó a Cristo, ni nunca deseó amarlo. Hay que considerar, como dice Dios, considerar tanto la bondad de Dios como la severidad de Dios. Nosotros no conocemos el secreto, el consejo secreto de Dios, no lo conocemos. Ni nunca eso puede ser excusa para que alguien deje de buscar o de venir a la iglesia. Y eso es lo que una y otra vez oigo en gente que quiere simplemente dejar de luchar. Probablemente yo no soy escogido. Entonces, si no soy escogido, ya hagamos esto a un lado y dediquémonos a pecar. No, usted va a dedicar a pecar porque eso es lo que le gusta y eso es lo que quiere. Esa es la realidad. Si usted no sabe y si hoy tiene dudas, va a haber muchas cosas en esta epístola que vamos a aprender. Y el engaño de nuestro propio corazón va a ser revelado. Pero sabemos una cosa, que la fe viene por el oír. Y esa capacidad de oír para salvación la da Dios. Yo voy a estar aquí y vendré y vendré y vendré. Si tiene duda, hasta que Dios abra mis oídos y me dé fe. Yo no me voy a ir a indagar en el consejo secreto de Dios. Yo lo que voy a hacer es humillarme ante Él y reconocer, Señor, si me dejaras para la condenación, eres justo, eso es lo que yo merezco. Pero creo en tu misericordia, clamo por misericordia. Hay una condenación y hay un camino de salvación. El llamado del Evangelio es a clamar a Dios en arrepentimiento y a confiar en el que Dios nos dio para salvación, su Hijo Jesucristo. Oremos. Bendito Dios, clamamos a ti para darte gracias y alabarte, porque hoy has querido mostrarnos quién eres tú, en una manera que tal vez no habíamos considerado antes. Líbranos, Señor, de tomar tu santa palabra en vano. Que esta realidad quebrante nuestros corazones y que si profesamos fe, seamos entonces agradecidos y rindamos nuestra vida al servicio del que nos salvó, nuestro Señor Jesucristo. Actúa hoy, Señor, que caiga tu temor aquí a nosotros, para que sintamos la gravedad de nuestro pecado, para que lloremos delante de tu presencia por ofenderte, y para que cantemos eventualmente con gozo y con confianza y seguridad
que tú nos has mostrado tu grande salvación, que tú nos escogiste por pura gracia y que ahora estamos dispuestos a vivir para ti. Ten piedad, Señor, de las almas hoy. Ven, Dios mío, por tu Espíritu Santo y danos tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Nos podemos poner de pie, por favor, y vamos a cantar la primera estrofa.